con eso tengamos nuestra... Uf, ya. Que veamos las propiedades que quedan y con eso podamos resolver la guía 3, ¿sí? Aunque como la guía de aprendizaje, como lo dice el nombre, guía el aprendizaje mismo, entonces va poniendo ejemplos, qué sé yo, y todo eso. Hoy estuve en el colegio para los que tenían dudas, así que... Y también le entregué a Felipe el horario en el cual yo puedo atender consultas de ustedes, ¿sí? Que eh, no recuerdo en este momento el horario exacto, pero él se los puede mandar. Entonces, en esos instantes yo voy a estar disponible como para que ustedes me puedan hacer preguntas, qué sé yo, y todo eso. Ya, entonces, como ya vimos anteriormente, vimos tres propiedades de las potencias. Primero, la condición. Nosotros sabemos que la potencia, ya, que la potencia es una especie de multiplicación, es una especie de multiplicación, ¿sí? O sea, y por lo tanto se va a regir por las leyes de la multiplicación. Todas las propiedades que vamos a ver ahora y que hemos visto se aplican a la multiplicación. Cuando yo les digo multiplicación, estoy refiriéndome a la multiplicación-división, ¿sí? Porque asumimos que la división es una multiplicación entre un número entero y un número racional fraccionario, ¿sí? Y en este caso, eso tenemos que tenerlo como claro. Entonces, a partir de esto, primero tenemos que recordar, ¿sí? Como remember, de qué cosas. Primero, la base tiene que ser distinta de cero. La base no puede ser cero. La demostración de por qué no puede ser cero es muy compleja para estudiantes de enseñanza media, ¿sí? Y también no es poco, eh, digamos, no es necesaria, porque tiene que ver con el cálculo integral, cálculo infinitesimal que se ve en la universidad. Entonces, decimos que la base tiene que ser distinta de cero. Y segundo, o sea, segunda parte, decimos que a elevado a n va a ser igual a por a, por a, pa, y aquí lo vemos n veces. He estado en situaciones en las cuales hay estudiantes que me dicen, por ejemplo, no sé, 8 elevado a 3 y multiplican 8 por 3. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tendría que nosotros asumiéramos una potencia como un número chiquitito arriba si al fin y al cabo lo vamos a multiplicar? No tiene ningún sentido. Entonces, a elevado a n significa la base elevada a n veces. Yo no estoy diciendo que a sea un número necesariamente positivo, ¿sí? No estoy diciendo nada de ellos actualmente. Pero sí tenemos que tener claro lo siguiente, lo voy a marcar acá con azul. Sí tenemos que tener claro que a elevado a m partido por n, o sea, cuando a está elevado a una fracción, ¿sí? Cuando a está elevado a una fracción, también costó un poco eso, sacarlo, este, que es el denominador de la fracción, pasa a ser el índice de lo que nosotros definimos como raíz. ¿Existirá entonces? La pregunta es esa, ¿existirá algún número que multiplicado por sí mismo n veces me dé a elevado a m? No lo sé.
Eso es lo que tenemos que buscar. La gran mayoría de los números tienen raíces eh, que son irracionales, que tienen infinitos decimales. La gran mayoría de los números, la gran mayoría, son muy pocos los números que tienen raíz exacta. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que cuando el índice de la raíz n era un número, eh, bueno, habiendo reducido esto, porque m partido por n, aquí lo voy a borrar, voy a decir a m partido por n, donde m partido por n es una fracción irreducible. El nombre mismo lo dice, irreducible quiere decir que no podemos seguir factorizándolo por otros números. O sea, queda hasta ahí. Entonces, en esta situación, cuando n era un número impar, teníamos eh, a ver, ¿cuál sería la palabra? Dos datos, ¿cierto?, que salen de que la raíz sea impar. Eso es independiente, o sea, yo no estoy diciendo que la raíz exista o no exista, solamente que es de índice impar. ¿Ya? Entonces, si n es un valor impar, entonces, ¿qué voy a decir yo? La base puede ser positiva o puede ser negativa. Ojo con esto, la base, lo voy a escribir mejor, la base puede ser positiva. Esto todo está en el video de potencias a la tercera, que está en YouTube y está en Drive. Puede ser positiva o negativa. ¿Por qué hago mención al o? ¿Por qué lo marco? Porque la raíz impar tiene solo una solución. Si es que la raíz existe, entonces es única. Existe un solo número que puede cumplir con esa multiplicación, ya sea positivo o negativo. ¿Vamos claros hasta ahí? Si n, si el índice de la raíz es par, y ahí fue donde tuvimos una definición, y dijimos que en este caso la base solo puede ser positiva. No podría yo calcular, por ejemplo, la raíz sexta de -2, porque el 6 es un número par, entonces la base no puede ser -2, no puede ser -2, ni -3, ni -4, ni menos nada. Tiene que ser un número positivo. O sea, tiene que ser un número mayor que 0. Y
tiene dos soluciones. Si la raíz existe, tiene dos soluciones. Y a esa solución la llamamos el valor absoluto de la solución. Quizás con un ejemplo numérico les quede más claro. Si yo digo raíz, por ejemplo, lo dije anteriormente, lo puse como ejemplo, raíz cúbica de menos 125. Ahora yo pregunto, ¿esta raíz es posible o no? Veamos el índice. ¿Cuál es el índice? ¿Qué número es? El índice sería 3, profe. El índice es 3, muy bien. Y al ser 3, ¿es un número par o es un número impar? Impar. Es un número impar. Y al ser un número impar, la base, ¿cómo puede ser? Positiva o negativa. Por lo tanto, esta raíz existe. Esa es nuestra conclusión. Sí. Existe. Más allá, ojo, insisto, más allá de que la raíz sea irracional o sea racional. Un número irracional tiene infinitos decimales no periódicos. O sea, la raíz de 2. Si usted pone en la calculadora raíz de 2, enter, y le va a salir 1,2 y bla, 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 y un montón de números. Aquí yo tengo mi calculadora. Fíjese. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Miren. Tiene infinitos decimales no periódicos. No se repite, no hay ningún patrón de repetición. El patrón de repetición, acuérdense que puede ser periodo único, periodo cero o semiperiódico. Y en este caso no hay ninguno de esos casos. La mayoría de los números, las raíces, son raíces irracionales. Pertenecen a ese conjunto. ¿Ya? Entonces, la raíz de menos 125, la raíz cúbica, es menos 5. No 5, sino menos 5. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 5 por menos 5, que yo digo, 5 por 5 da 25, pero son del mismo signo, por lo tanto da 25 positivo. 25 por menos 5, ahí sí, 25 por menos 5 da 125. ¿Pero qué signo tiene? Tiene signo negativo porque ambos son de signos distintos. Eso dice la regla de la multiplicación. Esta raíz existe y es menos 5. Si yo pusiese 5 positivo, está malo, porque 5 positivo me va a dar 125 positivo. Quiero que eso se lo graben en la cabeza. La raíz en este caso es impar. Veamos el caso de una raíz par. Si la raíz en este caso es cuarta de 16,
¿Cómo es el índice de la raíz? 2. 2. Yo no estoy Es preguntando par. por el resultado, estoy preguntando por el índice. Es par. Es par. Par. ¿Y qué número? El 4. 4. 4. Positivo. 4. Por lo tanto, la base tiene que ser necesariamente Positiva. positiva. Por lo tanto, ¿esta raíz existe o no? Sí. 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 Y de hecho existe y es exacta. Entonces, si yo digo la raíz cuarta de 16, va a dar valor absoluto de 2. De 2. ¿Por qué da valor absoluto? Porque en esta situación, como el índice es par, si yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2, va a dar 16. Y si yo multiplico menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, también va a dar 16. Entonces, por eso da valor absoluto cuando digo esto. Estoy diciendo que estoy tomando el valor positivo y el valor negativo. En este caso particular, por darles un ejemplo, raíz de 5. ¿Qué índice tiene? Par. Par. ¿Y qué número? El 2. El 2. La base entonces tiene que ser Positiva. positiva. Entonces, esta raíz existe. Es inexacta porque, o sea, Muy bien, muy bien. Es inexacta. Por lo tanto, esta es una raíz inexacta, o sea, una raíz irracional. La raíz existe, pero no la podemos calcular. ¿Qué es lo que se hace en ingeniería o en alguna carrera similar? Lo que se hace es hacer aproximaciones de estos números. Pero matemáticamente hablando no existe el valor numérico. Por ejemplo, cuando veamos si es que alcanzamos, yo creo que sí, veamos geometría. En el caso de geometría, un número, por ejemplo, que se ocupa mucho es el número pi. El número pi es las veces que cae si uno traza el diámetro de una circunferencia y uno traza el diámetro va a ser una línea recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que corta en el centro. Eso se llama diámetro. Entonces, ¿qué es pi? Ay, ay, mi papel. ¿Qué es pi? Pi va a ser el número de veces que cae el diámetro, ay, sí, el diámetro, ¿cuántas veces cae? Yo lo voy a tomar así como si fuese de plástico y lo voy a hacer así y lo voy a cortar aquí. Lo voy a colocar aquí en el perímetro de la circunferencia. Y las veces que cae esto en esta circunferencia es pi veces. Y pi es un número irracional, un número con infinitos decimales. Los ingenieros, los matemáticos han tratado durante siglos, han tratado de encontrar un patrón de pi periódico para poder transformarlo a fracción. Y no se ha encontrado. Se llegó a valores bastante cercanos, pero nunca se ha encontrado el número. Ay, se me perdió el lápiz. Nunca se ha encontrado el valor exacto. Y de hecho se han encontrado cerca de 50 millones de valores de pi, porque hay gente que se dedica a eso.
y que las universidades les pagan por eso. Y en este caso no han encontrado llevan 50 millones de números decimales, pero no han encontrado el patrón. Profe, ¿y usted no tiene alguna teoría, como usted sabe harto? Es que yo soy fantástico. Es que no se puede encontrar, pues, no se puede, es imposible. Bueno, hasta el momento. No, es que es imposible. Es imposible porque imagínate tú un triángulo. Este es mi razonamiento. Imagínate tú un triángulo, cualquiera. Un triángulo tiene tres lados, Ajá, ¿cierto? Y tiene tres ángulos internos. Vayamos a un polígono o un cuadrilátero, como el cuadrado, por ejemplo. El cuadrado tiene cuatro lados. Es una especie de rectángulo que tiene sus dos lados iguales. sí. Por lo tanto, el cuadrado es un rectángulo que tiene los cuatro lados iguales. Y así, voy con el pentágono, y así sucesivamente hasta la cantidad que yo quiera. ¿Quién es la circunferencia? ¿Quién es? La circunferencia es un polígono que tiene infinitos lados. Piensa tú que cada puntito chiquitito que tú ni siquiera lo alcanzas a ver con tus ojos, cada puntito es un lado. Cuesta imaginárselo. ¿Qué? Cuesta pensarlo, sí, Mm. sí, cuesta. Pero es muy interesante, muy interesante. Sí, me dejó dando vuelta. Bueno, vamos entonces con lo que vimos hasta el momento. Entonces, nosotros ya trabajamos la propiedad 1, que dice que a elevado a 0 es igual a 1. A 1. Esto es por definición. Así se ha definido. ¿Yo puedo hacer la demostración? Sí, pero para hacer la demostración de la propiedad 1 necesito las propiedades que están más abajo, que son como las 7 y las 8. Entonces no podría hacerlas todavía. Entonces, por eso los dejo como por definición. 2. Si yo tengo un lado A elevado a 1, ese va a ser A. Ojo, eso es independiente de si es positivo o si es negativo. Si A es menos 1 elevado a 1, es igual menos 1. Si A es 10 elevado a 1, es 10. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo el menos dentro, o sea, si el 0 está abarcando el menos, ahí sí me va a dar 1 positivo. Pero si el 0 no lo está abarcando y está así, como menos afuera, el menos se consideraría como un número que está multiplicando a la A, como un menos 1, que la estuviese multiplicando. Y la tercera propiedad, que fue la que un poco más costó, fue que A elevado a menos B va a ser igual a 1 partido por A elevado a B. Y eso tiene que ver con un poco con el lenguaje matemático. Con el lenguaje, ¿en qué sentido de la palabra? En el sentido de que si algo, lo que yo les decía como ejemplo, si algo es una milésima, perdón, es 1000 veces otra cosa, esa otra cosa es una milésima de ese algo. Entonces, tenemos ahí es como por una cosa de definición en sí misma, ¿sí? Porque es menos.
B. Ahora voy a la propiedad 4. Profe, Cuénteme. ¿me podría explicar de nuevo el tema de paréntesis, que no lo entendí bien? Si no es mucha la molestia, por favor. No, por supuesto. ¿De cuál? De ¿De la la propiedad 1, 1? ¿sí? Ya, mira. Si en la propiedad 1 eh, dice que a elevado a 0 para a distinto de 0, ¿cierto? Esto es igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, 3 elevado a 0 es igual a 1. Pero si yo tengo menos 3 y este está elevado a 0, el 0 está afectando al menos y al 3, a ambos. ¿Lo logras ver o no? Sí, profe. Entonces también sería 1. Pero si yo tuviese esto, menos 3 elevado a 0, así, fíjate la diferencia entre este y este, son muy distintos. El 0 está afectando solamente al 3 y no al menos. Entonces, en esta situación, es como si fuese igual a menos 1 por, y este que está aquí es 1. ¿De dónde saqué este menos 1? Del menos que está acá. Disculpe, ahora sí, ya lo entendí. ¿Te queda Gracias. claro? Sí, Mira, ya. para esto, para este razonamiento, aquí me quedaría menos 1. ¿Por qué? Porque conservo el menos de acá. Para esto tienes que entender lo siguiente. Un número negativo, por ejemplo, menos 3, es lo mismo que menos 1 por 3 positivo. Ya, profe. Ahora sí, gracias. Entonces, ahí afecta el 0 solamente a ese y ahí queda ahí la situación. Vamos entonces ahora con la propiedad número 4. La propiedad número 4 se llama multiplicación. Ojo, multiplicación. No se usa en otra que no sea multiplicación, división. Ya, multiplicación de potencias de igual base. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que me pone la propiedad 4? Uno, que se estén multiplicando, dividiendo, ¿ya? Pero yo voy a analizarlos por separado. Multiplicando. Me pide que se estén multiplicando. Si se están sumando, no me sirve. Tengan mucho ojo con eso. Si se están sumando, no me sirve. Tienen que estarse multiplicando. Entonces, primero, tienen que estarse multiplicando y segundo, tienen que tener igual base. Esas son las dos condiciones que me pone la propiedad 4 para poder actuar. ¿Y cuál es la actuación que tiene la propiedad 4? Voy a decir yo que si A elevado a B por A elevado a C, ¿cumple con la condición o no? Con las condiciones. Sí, sí Sí, cumple. profe. Si cumplen porque tienen, primero se están multiplicando y segundo, tienen igual Porque las dos base, cosas son iguales. las dos bases. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a conservar la base y voy a sumar los exponentes. Entonces, lo voy a escribir acá. Digo, sumo, antes,
conservo la base, ya queda solita la base, queda una sola, no dos. Ojo que esto se puede aplicar para una cantidad cualquiera de potencias, la cantidad que yo quiera. Puede ser 2, 3, 4, 5, las que sean. Y si yo tuviera, por ejemplo, más cantidad de números que se estén multiplicando, si yo tuviera más cantidad de números, solamente asocio aquellos que tengan igual base. O sea, por ejemplo, si aquí hubiese una M con otra M multiplicando, en esta situación solamente van a multiplicarse las A y las M por separado, por darles un ejemplo. Ahí voy a dar un ejemplo y lo vamos a ver. Conservo la base y sumo los exponentes. Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, voy por... voy a hacer 2 ejercicios y luego les tiro el desafío 14. No, el desafío 10, porque el desafío 10 no lo he hecho. Así que lo voy a tirar. ¿Ya? Veamos entonces. Ejemplos y luego viene el desafío. El ejemplo 1 va a ser el siguiente. El ejemplo 1 va a ser, voy a decir yo, 3 por menos 3 por 2 por 2 positivo. Este está elevado a 10, este está elevado a 11, este está elevado a 8 y este está elevado a 5. Este va a ser el primer ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué me fijo yo? Digo, aquí yo tengo 2 bases, pero tengo un problemilla. El problemilla que tengo es que este es un menos y no es igual a esta base. Por lo tanto, este 3 que está aquí, yo lo voy a escribir, en este caso, cuando tenga un menos acá y se esté multiplicando, lo voy a escribir como un menos 1, que esté multiplicando todo esto. Entonces ahí sí me queda por 3 elevado a 10. Ustedes saben que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto yo puedo mover los números en el orden que yo quiera. 3 elevado a 10 por 3 elevado a 11 por 2 elevado a 8 por 2 elevado a 5. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ya. Ese fue un truquillo que yo hice. Y obviamente lo hacen para poder sacar el resultado. El menos 1 lo dejo ahí guachito porque no tiene nada, ninguna potencia y no tiene ningún hermano de base para poder sacarlo. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a aliar aquellas potencias que tengan igual base. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, la base 3 tiene como exponentes 10 y 11. Entonces, como tienen de exponentes 10 y 11, dice que la multiplicación de potencias de igual base se conserva la base y se suman los exponentes. La suma de los exponentes me va a dar 10 y 11. 10 y 11 me va a dar 21. Por 10 elevado a 21 o sea, 3 elevado a 21 es un número enorme. Veamos el siguiente. El siguiente es la base 2. Sería 2 elevado a 13, profe. 2 elevado a 13. Ojo con esto, yo no puedo hacer nada más acá.
Entre el 3 y el 2 no puedo hacer nada por el momento. No puedo hacer nada. Por lo tanto, el resultado sería menos 3 elevado a 21 por 2 elevado a 13. ¿Quién es este menos? Este menos es el menos 1 de acá, solamente que no lo escribo. Ese sería mi resultado. Vamos por el ejemplo 2. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a decir lo siguiente. Voy a decir 5 elevado a menos 2 por raíz cúbica de 5 elevado a, qué sé yo, 7. Acá me tengo que fijar en lo siguiente. Ambas bases son iguales. Entonces, ¿qué me dice la regla de 4 de la potencia? Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, conservo la base, que va a ser 5, y sumo los exponentes. Pero los exponentes no están dados como yo quisiera, pero los voy a resolver igual. Menos 2 más, este se escribe 7 tercios. Voy a desarrollar esto. Este número, como es un entero, yo cuando lo quiero sumar como una fracción, lo escribo con un 1 abajo para poder sumarlo como una fracción. Como el 3 es un número primo, yo puedo ocupar el método de la carita y va a ser más rápido. Ahí, ahí y ahí. Y debo respetar los signos. ¿Cuánto me da la primera multiplicación? 3 por 1, 3. 3. ¿Cuánto me da la segunda multiplicación? Le da 6. Menos 6. Menos 6, ahí sí. Y 7. Y 7. ¿Cuánto me daría al final, Ruth? Serían 13. Menos 6 más 7 serían menos 13 ¿Por qué menos 13? Y por yo el quería menos poner 6. un POSIT. Pero, profe, aquí se suma, pues. ¿Pero por qué se suman? Ah, sería 6 por 7 entonces. ¿Y por qué 6 por 7? Si no se está multiplicando. Ay, profe, no sé, me perdí entonces. Se están sumando, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo son los signos? es uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, Se Se, mantiene el se man- signo mayor. se suma o se resta. Se suma. no, se resta. Se resta. Entonces sería uno, menos 1. uno. 1 Uno porque positivo, conservo el signo del mayor. el signo del mayor valor absoluto. Si los números fuesen los dos negativos, yo los sumo y se conserva el signo. Sí, Si fuesen los dos positivos, yo los sumo y queda positivo. Pero al ser de distintos signos, los estoy sumando, no multiplicando. ¿Ya? Sumando. Por lo tanto, ocupo la regla de la suma, no la de la multiplicación. No deben sería confundirse en eso. un tercio Un entonces. tercio. Entonces va a quedar 5 elevado a un tercio. Por lo tanto, mi resultado va a ser raíz, que escribo aquí en el índice,
Quedaría 3. 3, muy bien. De 5. Le queda 5 elevado a 1. Ya, Ruth. Te los voy recuérdame pasártelos a tu curso porque los tengo acá en la hoja de mecánica. ¿Ya? Ya, profe. Te voy a colocar 3 POSIT. Ya, acaba el Gracias. desafío. Acaba el desafío 10. Pueden copiarlo ustedes. Bueno, igual va a quedar grabado, pero si quieren lo pueden copiar. Ya, este desafío vale 8 POSIT. Y tiene como fecha máxima de entrega el martes que viene. Entonces voy a decir y está. Y la otra voy a decir ahí está. Bueno, queda grabado en todo caso, ya, por si alguien le quiere sacar un pantallazo o algo, Ya, profe, entonces esto, ¿hay plazo hasta el martes para entregarlo? hasta el martes. Ya. Tienen que irme diciendo ustedes porque yo, por ejemplo, tengo la planilla trazada de POSIT y tengo que entregárselas mañana, pretendo entregarlas a las que son hasta el martes y sin contar, por ejemplo, los de hoy y los de mañana y así sucesivamente. Para terminar, voy a dar la propiedad número 5. Es evidente que en esta situación la propiedad es una derivada de la anterior, una derivada de la propiedad 4. Entonces voy a decir acá si dos potencias, dos o más, de igual base se dividen, conservo la base y resto los exponentes. Se dan cuenta, es la misma, pero como está abajo,
va a pasar, cuando yo la escriba arriba, la voy a escribir como un número negativo. Entonces, en esta situación, voy a dar igual 5, ejemplo 1, 1 y ejemplo 2. El ejemplo 1 voy a decir, darle un ejemplo de, voy a decir, no voy a darlo con número. 3 cuadrado por 2 a la cuarta dividido en elevado a menos 7, el de abajo. ¿Qué dice en este caso? Primero, no está la propiedad 4 que se estén multiplicando potencias de igual base, por lo tanto la debo descartar. Pero sí está la que se dice que se estén dividiendo y dice que se tienen que restar. La de abajo, debo fijarme bien, es una potencia negativa. Por lo tanto, cuando yo la reste, la tengo que escribir como una resta positiva. O sea, va a ser como menos por menos, más. Entonces, va a ser igual a 3 elevado a 2 más 7. En cierto modo, yo le cambio el signo a lo que está abajo para escribirlo arriba. Por 2 elevado a 4. Y esto me va a quedar 3 elevado a 9 por 2 elevado a 4. ¿Dónde estaba la pillería? En que aquí decía menos. Si hubiese sido positiva, por ejemplo, si hubiese sido 7 positivo, hubiese quedado 2 menos 7. Eso es lo que deben tener claro. ¿Ya? Y la última, voy a decir, por dar un ejemplo, raíz de 2 cúbica partido por raíz, raíz nomás, raíz de 2. Lo voy a hacer acá al lado. Fíjense bien, esto queda así. Lo paso a fracción, que va a quedar 2 elevado a 1/3 por esta, la de arriba. Pero la de abajo es 1/2. Pero como está abajo, la tengo que escribir menos 1/2. Ahí es donde debo tener claro. Como el 3 y el 2 son números primos, el método de la carita es lo más efectivo. ¿Qué me dice el método de la carita? ¿Qué me dice la primera multiplicación? Ayúdenme. Vamos, vamos, vamos. Profe, que no se ve entera la pantalla. Profe, sería 3 por 2. 3 por 2, 6. La siguiente va a ser 2 por 1. 2 2 por 1 va a dar 2. 2. 3 por menos 1. ¿Cuánto es? menos 3. Menos 3. ¿Cuánto queda el numerador? 2 Menos menos 1. 3 menos 1. Muy bien. Menos 1 partido por 6. Entonces mi solución va a ser 2 elevado a menos 1 partido por 6. Pero como es negativa, yo la voy a escribir abajo y la escribo así. Raíz sexta de 2. Miren qué lindo el ejercicio. Así que ahí, y para aquel o aquella que esté también les dejo lo mismo por 8 POSIT para el martes 1 y 2, ocupando la propiedad número 5.
voy a decir, ¿ya? Y la segunda la escribo acá. Ahí está. Hay 3 raíces. Ahí están los 2 desafíos, el desafío 10 y el desafío 14. Ya muchachos, niñas, un gustazo. Sigue paro ahora la grabación. Va a quedar esto subido. Yo apenas, porque se demora esto un poco en mandármelo al correo. Así que ahí lo subo a YouTube, subo todo. ¿Ya? Así que ahí detengo la grabación.